La era de la arrogancia. Capítulo 80. Carlyle todavía estaba ocupado recibiendo informes de sus funcionarios, reuniéndose con nobles y revisando documentos, aparentemente perdido en un día agitado. Oh, Lionel, llegas justo a tiempo. Programa una hora del té con el duque Dupret. Necesito cumplir una promesa hecha a la joven señorita Dupret. ¿Te refieres a aquella en la que dijiste que le darías el puesto de sucesora del ducado Dupret? Sí, he convencido a sus hermanos mayores para que aprecien las contribuciones de su hermana, por lo que no debería haber ningún problema. A primera vista, Carlyle parecía ocupado, no deprimido ni cansado, al menos superficialmente. Sin embargo, Lionel lo había estado observando desde la distancia más cercana desde que eran niños. ¿Su Majestad la Emperatriz vino y se fue de nuevo? Las ocupadas manos de Carlyle se detuvieron ante la pregunta de Lionel. ¿Cómo supiste? Solo una corazonada. Al verlo luchar con algo que quería olvidar, Lionel pudo adivinar lo que estaba pasando. Carlyle suspiró y continuó revolviendo los papeles. Tuve que rechazar su solicitud, como tuve que rechazar las solicitudes de otros nobles. Se fue con los papeles del divorcio sin firmar. Lionel miró a Carlyle una vez más y se preguntó por un momento si estaba llorando. Sin embargo, no tenía expresión alguna. Lionel suspiró y preguntó: «Puedo anticipar un poco la respuesta, pero, por casualidad, ¿te has confesado a su Majestad la Emperatriz?» ¿Confesarme? No quiero empeorar la situación. Carlyle creía firmemente que lo peor sucedería en el momento en que le confesara su amor a Asha. Después de todos los problemas que le he causado, todas las cosas malas que le di, todas las decepciones que le he provocado, y en cierto modo, soy la razón por la que perdió a su pueblo. ¿Cómo crees que se sentirá si le confieso que la amo? Especialmente ahora que soy el emperador. La expresión serena de Carlyle se desmoronó en un instante. Sería mejor que me rechazara y huyera a Pervaz. Y si siente que estoy usando mi poder sin pudor para obligarla a amarme. Su Majestad. Asha podría aceptar por miedo a lo que pueda sufrir Pervaz. Incluso podría suicidarse o vivir en agonía. Carlyle apretó el puño. No puedo soportarlo. No puedo obligarme a hacerlo. Debía haberlo dicho antes de la invasión a Hiro. En ese momento, no creyó que fuera el momento adecuado para hablar de amor. No, más bien, no tuvo el valor de hacerlo. No era correcto confesar de repente su amor al señor que había sido atacado por su culpa y que llevaba más de un mes inconsciente. Sin embargo, cuando casi se confesó en el lugar donde estaba el círculo mágico de Gabriel, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde, después de ver la expresión endurecida de Asha. Pero no puedes evitar esto para siempre, ¿verdad? Lo sé. No especule sobre los pensamientos de su Majestad la Emperatriz. Tengan una conversación. Si, por casualidad, su Majestad te rechaza, entonces deberás aceptarlo. Por supuesto, eso era algo que Carlyle sabía. Simplemente, aún no estaba emocionalmente preparado para el rechazo. Como siempre, las palabras de Lionel eran correctas. Tenía que terminar con esa situación antes de lastimar más a Asha. Cuando reúna el coraje para suicidarme y vivir, entonces lo haré. Su Majestad. No tomará mucho tiempo. No te preocupes. Carlyle murmuró débilmente, jugando con la pulsera de cuero en su muñeca. ¿En qué diablos está pensando su Majestad? Habiendo regresado nuevamente con las manos vacías, Asha se golpeó el pecho con frustración, incapaz de comprender las intenciones de Carlyle. Pero, como si la vida intentara consolarla, llegó una carta de Pervaz justo a tiempo. ¿De Decker? Asha abrió rápidamente el sobre. Era una carta que resumía la situación en Pervaz como si fuera un informe. Aunque era lo suficientemente larga como para haberla enviado por mensajero, Asha se encontró deseando que fuera aún más larga, y a medida que leía la carta, su estado de ánimo mejoró gradualmente. Parece que a Decker le va bien, eso es un alivio. Decker estaba haciendo todo lo posible para gobernar el territorio sin amo. La ayuda de Carlyle había sido una gran contribución en ese sentido. Los artículos enviados por el emperador Carlyle se están aprovechando. Representantes de Hiro están seleccionando a algunos de nuestros aldeanos para enseñar medicina, y tanto los profesores como los estudiantes están ansiosos por aprender más. Sin decirle una palabra a Asha,
Carlyle había enviado una cantidad sustancial de recursos a Pervaz para cuidar a los heridos y ayudar a las familias de las víctimas. La ciudad también parecía haberse recuperado bastante. Todas las puertas han sido reparadas y tu habitación ha sido trasladada al segundo piso, así que no te sorprendas cuando regreses. En cuanto al ejército, el ejército, que había sufrido muchas bajas y heridos, lo habían pasado mal durante un tiempo, pero noticias recientes indicaban que el entrenamiento se estaba reanudando lentamente. A pesar de que todo iba en dirección positiva, la única que no pintaba bien era Lady Dorothea Lapen. Sin embargo, estoy un poco preocupado por la señorita Dorothea. Sir Lapen le está pidiendo que vaya a Giro, pero ella se niega, diciendo que no quiere ir, y parece estar muy asustada estos días, por lo que se ve muy demacrada. Asha simpatizó con la difícil situación de Dorothea, ya que parecía comprensible desde su perspectiva. Supongo que Dorothea no quiere involucrarse en una pelea inútil impulsada por la misión de su padre, pero ¿qué planea hacer en el futuro? Asha siempre se había preocupado por Dorothea. Era una persona tan amable y afectuosa, hasta el punto de que era casi sorprendente cómo una hija así provenía de alguien como Hills. Así que cuando se enteró que Dorothea estaba en problemas, Asha quiso ayudarla, sin importarle sus propios deseos. Pero después de leer la siguiente página de la carta, parecía que no tenía por qué preocuparse tanto. Incluso si yo no estoy ahí, Decker la ayudará. Su hermano soltero parecía estar perdidamente enamorado de la tranquila y gentil Dorothea. Apoyaré a Lady Dorothea hasta el final. Incluso si escuchas rumores desagradables, no los malinterpretes. No abandonaré mi deber, ni haré la vista gorda ante la injusticia. Al imaginarse a Decker y Dorothea juntos, Asha asintió vigorosamente. Debería darle la bienvenida a Lady Dorothea como mi nueva cuñada. Los hombres tan amables, fuertes y respetuosos con las mujeres como Decker eran raros, y pronto recibiría un título y un territorio decente de Carlyle, similar al de Dorothea. Incluso podría tener una apariencia atractiva si se arreglara adecuadamente. ¿No es así? Una mujer noble de la ciudad no encontraría a Decker atractivo. Quizá fuera mejor enfatizar sus otras fortalezas. Asha reflexionó sobre esto y sacó un trozo de papel para escribir una respuesta que enviaría mediante una paloma. No dudes en apoyar a Lady Dorothea. Su bienestar es tu responsabilidad. Y no te preocupes por si Lord Lapen me causa problemas. Asha se rió felizmente, sintiéndose bien por primera vez en mucho tiempo. Después de atar la carta pequeña a la pata de una paloma, se imaginó a Hills estallando de ira. Por eso se rió entre dientes. Y fue entonces cuando Cecilia fue a verla. A diferencia de su estancia en Pervaz, donde vivían en el mismo castillo, ahora Cecilia residía en la casa del duque Dupret, por lo que había pasado mucho tiempo desde que se encontraron en persona. Lady Cecilia, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. ¿Se encuentra bien su majestad? Mi padre y yo tenemos una audiencia con el emperador Carlyle por la tarde, pero llegué un poco temprano para encontrarme con su majestad. Cecilia saludó a Asha con gracia, extendiendo su falda como si se dirigiera a un superior. Asha se sorprendió y agitó la mano con desdén. ¿Por qué de repente haces esto? Solo trátame como antes. ¿Qué? No puedo hacer eso, su majestad. Antes tu posición era incierta, pero ahora eres la emperatriz legítima. Pero de todos modos, esta posición pronto la ocupará Lady Dupret, así que, ¿para qué molestarse? ¿Perdón? Esta vez, los ojos de Cecilia se abrieron como platos. ¿Qué quiere decir su majestad? ¿Qué quiero decir? ¿No está su majestad Carlyle planeando divorciarse de mí pronto de todos modos? Y luego, la joven dama Dupret ascenderá al trono. ¿Qué? ¿Quién dijo esas cosas? Bueno, ¿no es obvio? De las dos personas que inclinaban la cabeza, la una hacia la otra, Cecilia fue la primera en recobrar el sentido. Su majestad, perdona mi impertinencia, pero me gustaría preguntarte algo. ¿Has recibido la confesión de su majestad el emperador? ¿Qué confesión? ¿Te refieres a algo relacionado con la guerra del sur? Oh. Cecilia suspiró como si se riera. Entonces, aún no se ha confesado. No esperara que tardara tanto, pensó Cecilia. Por supuesto, podía adivinar el motivo. Asha no era el tipo de persona que se desmayara por una dulce charla de amor. Ella parecía aburrida en ese sentido. En el pasado, Cecilia les hubiera dicho adiós y les hubiera hecho sufrir un poco,
pero esta situación tampoco era buena para ella. Carlyle necesitaba anunciar oficialmente a Asha como emperatriz para confirmar también los cambios de estatus de otros nobles. Su Majestad, este rumor es infundado. No tengo ninguna intención de convertirme en emperatriz. Entonces, ¿quién podría ser? ¿Quién podría? Dado que ya existe una emperatriz, ¿por qué alguien sugeriría nombrar otra? Cecilia sonrió mientras observaba el rostro desconcertado de Asha. Su Majestad el Emperador también comparte los mismos pensamientos. No tiene intención de casarse con nadie más que con la emperatriz. Pero eso no es posible. Si tienes dudas, ¿por qué no organizas una conversación con Su Majestad el Emperador? Si no hablan entre ustedes, surgirán malos entendidos y conflictos innecesarios. Pero, de verdad, hablen entre ustedes con la mente abierta, sin ocultar nada. Por favor, te lo ruego. Asha se sintió aún más absurda ante las palabras, por favor, te lo ruego. Pero sabía que Cecilia era sincera. La relación entre ustedes dos necesita ser confirmada para que muchos otros se sientan cómodos. Por favor, mira hacia abajo a los de abajo, Su Majestad. Asha, que sintió una punzada ante estas palabras, no pudo evitar asentir con la cabeza. Ya entiendo. Parece que hay un malentendido. Le pediré a Su Majestad una audiencia privada. Entonces, de repente, recordó que había estado pidiendo una audiencia privada todo el tiempo y que Carlyle las había rechazado todas. Pero Su Majestad me ha estado evitando últimamente. No sé cuándo podremos hablar. Hablaré con Su Majestad. Ustedes dos deben hablar entre sí. Cecilia resaltó deben varias veces con una sonrisa alegre y luego se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, la oportunidad de que Carlyle y Asha hablaran no fue creada por Cecilia, sino por Hills. Su Majestad, mi hija está cautiva en Pervaz. ¿No es esto una extralimitación de la autoridad del señor? Solicito su mediación, Su Majestad. Hills, que no había podido recuperar a Dorotea, estaba tan enojado que corrió directamente hacia Carlyle. El rumor de que Dorotea estaba cautiva se había extendido rápidamente, pero si eso era cierto, se trataba de un exceso de autoridad, por lo que Carlyle finalmente llamó a Asha. Es bueno verte finalmente, Su Majestad. Ante el saludo de Asha, Carlyle sintió que su corazón se hundía. Sí, he estado muy ocupado últimamente. Pensó que tendría suficiente confianza para mantener la cara en alto, pero en ese momento no podía atreverse a sonreír descaradamente. Por ello, cambió el tema. Sir Lapen está pidiendo una mediación. Se dice que Lady Lapen está cautiva en Pervaz. ¿Eso es cierto? ¿No debería usarse cautiva cuando alguien es retenida por la fuerza contra su voluntad en Pervaz? Sí, no es un cautiverio. La propia Dorotea dijo que quería quedarse en Pervaz. Asha sacó de su pecho la carta de Decker que había preparado de antemano y se la entregó a Carlyle. Lady Dorotea está haciendo copia de todo su coraje para superar la opresión de su padre. Pervaz simplemente la está ayudando. Carlyle frunció el ceño irritadamente mientras leía la carta con atención. Sir Lapen es realmente... Para ser honesta, me gustaría preguntarte cuáles son los verdaderos sentimientos de Su Majestad. Sir Hills Lapen ha estado actuando sin tener en cuenta su rango o posición, bajo el pretexto de ser el maestro y consejero de Su Majestad. Estoy segura de que esta no es solo mi opinión. Carlyle asintió solemnemente con la cabeza. Incluso desafió las órdenes de Su Majestad y actuó por su propia cuenta. Según las leyes militares que conozco, debería ser ejecutado por insubordinación. Sí, así es. Y aún así, Su Majestad decidió perdonarlo. Si bien reconozco que alguna vez fue aclamado como un genio, ¿sigue siendo insustituible como tu asesor? Asha finalmente expresó los agravios que había estado albergando. Aunque este no era exactamente el tipo de conversación sincera que Cecilia había sugerido, sintió que era necesario abordar todo mientras se presentaba la oportunidad. Era posible que estas oportunidades no volvieran a presentarse. Carlyle, pareciendo algo desconcertado, jugó nerviosamente con su labio superior antes de hablar de mala gana. Estoy al tanto de tus quejas. ¿Y entonces, por qué las ignoras? No puedo dejar de lado a alguien que me salvó la vida, incluso si se ha desviado del camino. Carlyle suspiró profundamente. Vino a mí como mentor cuando tenía 10 años. Fue un gran revuelo cuando el profesor más prometedor de la academia, que fue elegido como mentor de Matías, se negó y me eligió a mí. En aquel momento me atormentaban los numerosos intentos de asesinato de Beatriz.
Carlyle tomó unos sorbos de té que tenía frente a él, como si tuviera la boca seca. Él previó un futuro para mí, y un día me dijo que apostaría su destino por el mío. Me reí en ese momento, pensando que eran solo charlas inútiles. Y luego, él fue sincero. Recibió una flecha por mí, y casi murió envenenado después de intentar identificar el veneno en mi comida. Las principales empresas de la PEN también sufrieron reveses. Sin embargo, él no se dio por vencido conmigo. Fue una revelación. Nadie, ni siquiera Hills, le había mencionado jamás esas cosas. Las historias de él salvándome la vida varias veces no son mentiras. ¿Cómo podría simplemente cortar los lazos con alguien así, solo porque mis circunstancias han mejorado? Yo no tenía idea. No, claro que no. Podría habértelo dicho con antelación, pero también necesitaba un confidente que no se dejara influenciar por Lord Lapen. La presencia de Asha, que no fue eclipsada por Hills en absoluto, fue increíblemente refrescante y útil para Carlyle. Sin embargo, cuando la revelación de Hills provocó que Asha se fuera y casi muriera, él se arrepintió terriblemente de haber dejado que su relación llegara a ese punto. Pero desde la Guerra del Sur, yo también me he mantenido alejado de Lord Lapen. Tengo la intención de terminar esta relación amistosamente pronto. Alguna vez fue alguien que hubiera deseado que fuera su padre, por lo que confió en él. Si no fuera por su arrogancia y codicia, podría haber seguido siendo el confidente más cercano de Carlyle hasta el final de sus días. Pero gradualmente, su relación se vio inestable y finalmente se distorsionó por completo. Quizá desde que me despojaron del título de príncipe heredero. Era posible que Hills hubiera dejado de confiar en Carlyle en ese momento. Carlyle, que había planeado de alguna manera frustrar la influencia de Hills y definir claramente su posición, sospechaba que el momento llegaría poco después de escuchar las palabras de Asha. De todos modos, parece que Lady Lapen no está dispuesta a abandonar el castillo de Pervaz voluntariamente. Lord Lapen parece tener planes de convertirla en emperatriz, pero dado que se había planteado el tema, Asha decidió llevarlo hasta el final. ¿Qué estás intentando hacer? No te has divorciado de mí y, por lo que he oído de Lady Dupret, ella tampoco parece una candidata viable a emperatriz. Carlyle evitó su mirada. Sin embargo, Asha estaba decidida a no dar marcha atrás esta vez. ¿No se me permite expresar mis propias preocupaciones? ¿Cuánto tiempo más debo quedarme aquí? ¿Puedo incluso regresar a Pervaz? Cada palabra que Asha decía parecía traspasar el corazón de Carlyle. Se dio cuenta de que una vez más la estaba atormentando, algo de lo que se arrepentía profundamente. La misma persona que se arrepintió de haberle causado dolor, lo estaba haciendo de nuevo. Entonces le vinieron a la mente las palabras de Lionel. No especule sobre los pensamientos de su majestad la emperatriz. Tengan una conversación. Si, por casualidad, su majestad te rechaza, entonces deberás aceptarlo. Había llegado el momento que ya no podía retrasarse más. Sí, antes de que me arrepienta. Carlyle respiró profundamente. Yo continuará.